Yo soy un caso atípico. Yo no tenía hermanos mayores que me pusiesen música de su época para yo escuchar lo que se hacía entonces. No toco absolutamente ningún instrumento. Es más, creo que soy bastante negado para tocar cualquier instrumento. De joven, por la zona donde vivía y por mi actividad, empecé a trabajar muy pronto, con 13 años. No tenía mucha oportunidad de ver conciertos. Mi única forma de seguir la música era leyendo todas las revistas que caían y todas las que buscaba, o escuchando música en la radio, o hablando con gente. Era la única forma de que yo tuviese acceso a la música. Siempre me gustó, desde muy joven. Yo me dedicaba a la hostelería y yo creo que a veces la hostelería también es un paso natural para llegar a la música a la hora de programar o hacer conciertos. Pero ya te digo, creo que soy un caso atípico. Ni tengo hermanos mayores, ni padres que me hayan puesto música de los Beatles o de los Rolling Stones o de los Bears. Ni asistía a conciertos, ni formaba parte de ningún grupo, ni nada de eso. Yo creo que fue las ganas de dedicarme a ello sin tener esa experiencia que te hablo de los hermanos, etcétera, etcétera. En el año 86 llegué a Gran Canaria y a los 7 u 8 meses de llegar, quizá un año, tuve la oportunidad de coger en renta el Paz La Calle. Y bueno, ahí empezó todo ya, ¿no? Teniendo un local como el Paz La Calle, que tenía posibilidades y actitudes y capacidad como para programar conciertos y que fueran a buen fin, ¿no? Había buen sonido, había buena capacidad. En principio el local no molestaba mucho a los vecinos, por lo tanto se daban todas las condiciones para que fuese aquello una sala de conciertos. Y ahí empieza mi proceso con la música en Canarias, ¿no? Contratando grupos, tocando grupos allí, relacionándome con los músicos. Un poco ese fue el comienzo de mi singladura dentro de la música, ¿no? ¿Para ti qué significó el Paz La Calle en la música en Canarias, en Gran Canaria en concreto? Yo casi prefiero que la gente dé respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero si me preguntas, yo creo que entonces significó mucho y con el paso del tiempo, después de casi 25 años, el local todavía sigue teniendo trascendencia, ¿no? Lo que fue el Paz La Calle, lo que significó para aquella generación, ¿no? Aparte de ver, pues digamos, todo lo que se hacía a nivel nacional, siempre dentro de las posibilidades del local, está claro, ¿no? De ver todo lo que se hacía a nivel nacional, todas las bandas emergentes de aquella época, te hablo de pues, Los Enemigos, Los del Tonos, Lagartija Nick, 091, Dover, Extremoduro. Bueno, era un poco el escaparate de la gente que vivía tan alejada del centro de la península, digamos. Lo podían ver aquí, ¿no? Y luego, aparte de eso, luego también creo que fue un centro de reunión de todos los músicos y toda la gente relacionada con la música y derivados, ¿no? Digamos que era muy importante. Hoy en día existen muchos medios para relacionarse a través de internet, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces era todo mucho más arcaico y la única forma de relacionarse era cara a cara. Y entonces un sitio estupendo para ver, escuchar y hablar con la gente era el Paz La Calle, ¿no? Y en eso se convirtió en un centro cívico-social privado, digamos. Dentro de esa interrelación que había con todos los músicos y con toda la gente relacionada con la música y derivados, pues Ginés, Miguel, Miguelo, Alberto, Paco Chabanel, todos los miembros de Los Coquillos eran clientes del Paz La Calle. De hecho, actuaron muchas veces, algunas veces en solitario y otras veces acompañando, teloneando a bandas, ¿no? Incluso recuerdo que a veces cuando grababan un disco y querían escuchar el máster antes de mandarlo a fábrica, les gustaba escucharlo en un equipo con volumen como el que había allí y hacíamos reuniones allí para que escuchasen el disco. Ellos estaban con una productora importante de la ciudad y un día me propusieron
hacer de booking, o sea, de gestionar sus conciertos, ¿no? Cosa que me llenó de orgullo y satisfacción. Y por lo tanto esa fue mi relación con ellos. Primero una relación de amistad, de clientes, de ir por el local, de asistir a conciertos, de aparecer por allí, y luego llegó esa oferta y no me lo pensé ni una vez, ¿no? O sea, dije que sí sobre la marcha, y aparte que era muy fácil trabajar con ellos, ¿no? Yo, una de las primeras cosas que hice cuando entré en Los Coquillos, el dinero que cobraba lo metían en un fondo para, no sé, para grabar el disco, para tal y cual. Lo primero que dije fue, no, los músicos tienen que cobrar por su trabajo. O sea, está bien que tengamos una bolsa con dinero, pero hay que dotarles de un sueldo, X dinero por músico en función a los conciertos, ¿no? Eso fue lo primero que hice, me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero con los cachés que se cobran, no, sí, es una extra, a veces importante, al mes, hombre, si tocas 10 veces al mes, pues sí te permite tener un doble sueldo, ¿no? Pero no, los cachés que había de Los Coquillos y que hay ahora no son cachés que te cuentan que Los Coquillos son 5 de banda y 5 detrás. Estamos hablando de un equipo de 10 personas. Y con los cachés que se cobran, cobras una extra, pero vamos, no te da para mucho más, ¿no? Y luego si quieres grabar discos y hacer merchandising y no sé qué, pues lo comido por lo servido prácticamente, ¿no? Una extra. Digamos que un músico en Canarias con un caché adecuado a lo que se cobra por aquí, lo que te permite es una extra. Tienes que tener un trabajo para vivir, aunque haya músicos que cobren mucho menos, que vivan de tocar en bares y tal, ¿no? Pero bueno, hay formas de vivir también, ¿no? Independientemente de su calidad musical y vocal, lo que Ginés siempre destacaba, era su capacidad de seducción con la gente. Yo recuerdo aquel chico con el pelo en punta, muy espitoso, muy sociable, muy de saludar, muy amistoso, muy amigable. Un tío con mucha capacidad de convencer a la gente, ¿no? Eso lo hacía fuera del escenario, y encima del escenario eso lo magnificaba, ¿no? Y con el paso del tiempo pues se ha demostrado que Ginés es un gran frontman, es un gran showman, mueve a la gente le quiere, vas con él por ahí, todo el mundo le saluda, todo el mundo le conoce, todo tipo de gente, todo tipo de capas sociales, todo el mundo le conoce. Ya en los 90 ya se veía a Ginés un pibe con estas características, un tío muy sociable, muy dado a relacionarse, a hacer amigos. Es un tío que no tiene enemigos, que yo no le conozco enemigos, no conozco que nadie hable mal de Ginés. Pueden decir esto, pueden decir lo otro, pero nadie habla mal de él. Eso quiere decir algo a su favor, ¿no? Mantenerse 25 años tocando en diferentes bandas, en este caso, en el caso de Ginés, porque Miguelín es un tío disciplinado, es un profesor de instituto, no es un tío muy dado a salir por las noches, y si sale de una forma comedida, Miguelo también. Ginés, por su carácter de sociable, de frontman y tal, quizás sea un poco más destroyer a esa hora, ¿no? Pero también era un tío que se dedicaba a mucho gimnasio, correr, luego comía muy bien, tomaba muchas cosas naturales de estas y tal. O sea que era un tío que se mantenía y que estaba. Yo creo que lo hacía con disciplina, lo que es el tocar, ensayar, trabajar y salir por las noches a golfear, todo lo hacía, y creo que forma parte todo un poco de la historia de las personas. Y además aquella época de la ciudad fue una época concreta, ¿no? Los 90, del 90 al 95, 96, yo creo que todos hemos pasado por esa época, ¿no? Y el que no pase por esa época, pues es peor, porque igual luego de repente lo quiere hacer con 40 años y es peor. Entonces, cada cosa hay que hacerla en su época, y Ginés lo hizo en su época, cuando era joven, cuando lo sigue siendo, pero cuando era más joven, ¿no? Pero vamos, tampoco le vi nunca grandes excesos, ni hubo que llamarle al orden, decirle, Ginés, vas por el mal camino. Nada, al contrario. A él lo que le gusta es salir, hablar con la gente, estar con la gente, charlar y hablar de música y de su afición por Soda Stereo y estas cosas que le gustan a él, ¿no? Ginés es una persona que, recuerdo la época de la calle, asistía a los conciertos de una forma lúdica, pero también asistía para aprender. Hay cosas de Ginés en el escenario que las hace, y yo sé de qué concierto lo captó, lo copió, o como quieras llamarlo. Es una cosa que en las islas, o en la isla en Gran Canaria, ha hecho en falta. Muchas veces ha hecho en falta a músicos en conciertos de otros músicos. Ahí se aprenden cosas.
en algún momento dado aprendes algo que tú puedes aplicar a tu directo, ¿no? Y Ginés lo hacía eso. Ginés lo hace, Ginés va y aprende y ve y le gusta tal movimiento o tal forma de actuar y eso lo aplicaba. Y es importantísimo, también forma parte del negocio cuando acabas. Está bien que llevas hora y media, 2 horas en el escenario y que estás cansado, agotado y lo que te apetece es sentarte en el camerino y ponerte una toalla en la cara, pero Ginés, por su carácter sociable y además de profesional, en lo que hace es salir al público, a agradecer, a dar la mano, a saludar y tal, y eso el público lo agradece mucho más, y eso lo que hace es a Ginés como persona y como músico fidelizarlo más con el público en general. Por eso la gente le tiene tanto cariño, ¿no? Yo con alguna de las bandas que trabajo se lo digo, cuando acabes el concierto salir al público a saludarles, tal, y si hay merchandising mejor, porque así vendemos más. Son muchas historias con Ginés. Recuerdo concretamente una, yo siempre a Ginés le he tratado como un hermano pequeño, un hermano un poco más pequeño, ¿no? También mi carácter paternal hace que sea así. Una vez nos invitaron a ir a tocar a Lima, a Perú, y era el momento en que el Borracho hasta el amanecer en Sudamérica estaba rankeado como número 1 en Colombia, en Venezuela, en Argentina, además testado por nosotros, no es que nos llegasen noticias, sino que nos pusimos a ver y figurábamos en las radios colombianas por delante de gente como Shakira, todos estos artistas latinos que hay, ¿no? Ahí estaban los Coquillos con el Borracho al amanecer, número 2 Alejandro Sanz, número 3 Shakira, número 4 Los Juanes, y bueno, ¿esto qué es? Entonces un promotor de Lima nos invitó a participar en un festival, pero no podía llevar a la banda, evidentemente por los gastos, y fuimos Ginés y yo, ¿no? Entonces, como te digo, aquella canción en aquel momento era el número 1, incluso en Lima, en las discotecas más importantes, y una de las acciones que hicimos, aparte de tocar en el festival, fuimos por todas las televisiones de la ciudad, por todos los programas de estos así de cotilleos y tal, nos llevaban por todas las televisiones. Una de las historias fue actuar en una discoteca delante de casi 3.000 personas, donde Ginés defendió con su guitarra acústica la canción. Bueno, no hacía falta defenderla mucho porque el público la cantaba. Y entonces dentro de ese mare magnum de gente y de trato que tenía Ginés como estrella, él salió al público a relacionarse por allí pensando que estaba en la barra del Cuasquías o en la barra del Pan la Calle, y no, aquello es otro mundo distinto. Y entonces tuve que pedir al promotor que, bueno, él me lo dijo, ¿no? Porque conoce más a su gente, que le pusiésemos seguridad. Y entonces Ginés andaba por la discoteca respaldado por 2 gorilas con chaqueta verde, siguiendo todos sus pasos para que no tuviese ningún problema, ¿no? Era muy curioso porque yo estaba en una parte alta de la discoteca y veía todos los movimientos de Ginés a través de los 2 gorilas que llevaba detrás con una chaqueta verde fluorescente, ¿no? Y Ginés como si estuviese por la ciudad, ¿no? Pero claro, aquello es otro mundo, otro tipo de público y otra historia, ¿no? Una de las historias así que me acuerdo que me hacía gracia verle desde esa perspectiva, Ginés saludando a la gente y los gorilas detrás ahí controlando sus pasos. Una de las muchas, ¿eh? Esas las que puedo contar, algunas otras no puedo contar.